Pues nada, lo dicho, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Espero que también sea participativo, aunque principalmente voy a estar pegando un poquito la chapa. Espero que sea de interés. Si tenéis que iros, cerrar, bueno, ya sabéis, luego os vamos a compartir la grabación, así que sentiros libres de abandonar cuando necesitéis este espacio, que es esto, libertad absoluta. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Bueno, primero me presento, soy Olach Huerta, de formación publicista, luego os contaré un poquito de mi camino, no por nada, sino por ver ejemplos de personas que han transitado, como justo comentaba Natalia antes de que iniciáramos la grabación, ¿no? de querer girar un poco el lado profesional hacia algo más social. Yo vengo desde la publicidad y justo viví después de 10 años trabajando en muchos clientes, me sentí muy vacía por dentro, ¿no? Y entonces desde hace 7 años empecé a virar mi desarrollo hacia un impacto más social y desde en este camino sigo aprendiendo y acompañando mutuamente a personas que también lo están haciendo, ¿no? Desde equipos de innovación en proyectos de impacto social, ya sean emprendedores con una mirada más social, emprendedores rurales, porque ahora ya me he mudado en un pueblecito pequeñito. Entonces, seguir nutriéndonos de personas que nos nutran, y este es el propósito al final también de este proyecto, que es Semillas con Propósito, que nace sobre todo, bueno, yo intento compartir esos aprendizajes desde una mirada muy humilde, porque todos tenemos nuestras trayectorias y desde ese no sé nada, ¿no? Desde todos tenemos nuestra experiencia que podemos compartir y aprender unos de otros, pero no soy experta en nada más que en el camino que he recorrido, ¿no? Y cuando empiezas a meterte en un aprendizaje te das cuenta de que menos sabes, ¿no? Y ese es al final pues este camino de enriquecimiento total. Semillas con Propósito para mí es el resultado de estos últimos 7 años que he estado acompañando en diferentes programas a diferentes tipos de líderes, ¿no? Porque hablaremos hoy hemos venido a hablar justo de quiénes son esos líderes, qué es ser un líder y qué es ser un agente de cambio. Y hay muchísimas personas en muchos entornos diferentes que son agentes de cambio y que lideran una transformación. Entonces, durante estos últimos 7 años he tenido la suerte de poder acompañar en diferentes ámbitos, y este proyecto Semillas con Propósito es la metáfora de la naturaleza para transmitir todo ese conocimiento. Desde hace 3 años vivo en un bosque casi, y me está inspirando mucho a poder transmitir esos conocimientos de la importancia de reconocer nuestras raíces, nuestra semilla, de nutrirla, de ver si en el bosque donde estamos es correcto para que saque su función a la luz, o realmente estamos en un entorno sin luz y no podemos y tenemos que movernos, ¿no? Todo eso es el camino de Semillas con Propósito, que poco a poco pues, voy a ir generando estos espacios, y que estáis más que bienvenidos a poder sumar y aportar también, si os apetece, vuestro conocimiento de, oye, Olach, mira, me apetecería hablar de esto. Oye, feliz, hago muchos diálogos también para compartir, para visibilizar proyectos de impacto, agentes de cambio, así que sentiros también como con esa confianza de proponer bidireccionalmente. Si os apetece, pues yo me sumo a lo que sea. Hoy vamos a hablar de qué es ser líder consciente, y con estas metáforas de la naturaleza, para mí sería un éxito si hoy salimos de aquí teniendo más claro qué es ser un líder consciente, qué acciones o claves me pueden ayudar para desarrollar ese liderazgo de una forma más desde los valores, y también cómo poder crear un mini plan de acción, es decir, llevarme unos pasos para empezar ese desarrollo pleno, que a mí me gusta decir que es el personal, el laboral y el social. Desde que empecé a crear un propósito paraguas para mí misma que me guía en mi desarrollo, camino con muchísima más coherencia, me siento como en un caminar con plenitud. No significa que sea duro y que hay días que digo, no sé qué hago. Efectivamente, me vuelvo a perder en la niebla del bosque, como hablamos, es un proceso iterativo, pero vamos afrontando esas tinieblas con muchísimas más herramientas en cada vez, ¿no? Y ese es el potencial, lo veremos, luego os lo contaré, la semana que viene haré otra sesión más para ver ese caminar con propósito. Hoy prefiero que tomemos conciencia del poder individual que tenemos como líderes y como agentes de cambio. Nos va a acompañar la primera metáfora, el primer guía que tenemos hoy es el lobo. Hay muchísimos aprendizajes que podemos hacer desde la naturaleza, desde el parar, desacelerar y observar, y
tengo la suerte de vivir en la zona donde Félix Rodríguez de la Fuente grababa sus documentales del lobo, así que tengo un gran maestro de la naturaleza bueno, que va dejando su legado también en esas metáforas que podemos encontrar entre cómo se generan relaciones de liderazgo. En este caso vamos a ver un poquito del lobo y cómo es nuestro maestro también del colaborativo y aunque parezca, siempre nos han puesto al lobo como el líder de la manada, ¿no? Vamos a ver que no es tan así, no es que haya un solo líder, sino que todos participan y es bastante más democrático de lo que nos han dibujado en las historias. Bienvenidos a este espacio. Antes de empezar, sí que me gustaría que tomemos conciencia del contexto social al que nos enfrentamos. Hay muchos matices, hay muchas realidades, cada uno tenemos nuestro prisma, pero si algo es real es que está todo muy acelerado, está todo muy rápido, está radicalizándose el pensamiento en muchos pensamientos, ¿cómo se dice? Polarizándose las opiniones, ¿no? Y eso es a raíz de las telecomunicaciones y sobre todo de las fake news, el exceso de información, la infoxicación. Eso está generando muchísima ansiedad, no sé si vosotros lo estáis sintiendo, lo habéis sentido, bueno, yo sí, sí, ya antes de la pandemia, pero desde entonces muchísimo más, y eso nos genera un bloqueo personal muy grande y un sentir que no vale para nada lo que hacemos y que no podemos hacer nada, cuando es totalmente lo contrario. Y me gustaría que saliéramos de toda esta información que es real, que está pasando, pero que no la viéramos como un bloqueo hacia nosotros, sino qué puedo hacer yo con lo que tengo y con esta energía, esta ira, este enfado que me pueden provocar muchas de las situaciones del contexto social que nos encontramos, ¿no? También por nombrar algunos puntos importantes a tener en cuenta y para levantar también esa conciencia, 1 de cada 3 parados es senior. Es decir, hay muchísimo talento de más de 50 años que se está quedando en el paro y ahí tenemos muchísimo conocimiento, muchísima experiencia y debemos dar esas oportunidades también e individualmente también ver cómo hacemos y nos creamos esas oportunidades, que es un camino muy difícil, pero podemos conseguirlo, ¿no? Son datos que no solamente es que estamos perdiendo también el conocimiento de nuestros, vamos a meter la palabra que me encanta, ancestros, abuelos, de la ruralidad, de los pueblos, de las comunidades locales, todo eso lo estamos perdiendo y es el momento también de poder hacer algo ante todo esto. Bueno, todo esto a mí lo que me pide sobre todo es, porque cuando empezamos a ver el entorno podemos sentir muchísimo estrés y ansiedad y en el momento que paramos es cuando podemos empezar a gestionar lo que nos pasa internamente. ¿Para qué? Para transformarlo, para que esa ira pase por un periodo de reflexión hacia la acción y podamos crear otras tendencias. Hay más tendencias. Cada uno vemos la realidad desde nuestro prisma. Si nos rodeamos de una realidad en construcción, sentiremos que el mundo va hacia esa construcción. Y personalmente me siento como en esa oleada, ¿no? Me estoy rodeando de personas que aportan, que construyen, que creen que se pueden hacer las cosas de una forma diferente. Podrá ser solo una tendencia, pero al menos en mi vida me siento arropada por personas afines y por eso las comunidades de aprendizaje, las comunidades de valores comunes son tan imprescindibles para sostenernos. Aquí son unas noticias pues también del mercado, ¿no? Estamos hablando de que lógicamente hay unas crisis económicas y hay unas oportunidades también ante esas crisis. Cuando estamos hablando de conflictos y logramos que los conflictos o los retos a los que nos enfrentamos como sociedad, transformarlos en retos que son oportunidades para crear desde ahí nuevas economías, vamos a poder buscar nuevas salidas. Y eso es lo que está pasando mucho en el sector del triple balance, que está habiendo cada vez mayor inversión en la sostenibilidad, en el emprendimiento social, jóvenes que quieren pasar a la acción, que nuevas ruralidades en el mundo rural, se está moviendo mucho también volver a las comunidades locales. Yo estoy viviendo aquí en un pueblo de 10 habitantes y hay una gran tendencia, al menos, a intentar volver. No sé si volveremos a construir lo que fueron nuestros pueblos, pero sí vamos a intentarlo. Eso está pasando y eso podemos hacerlo parte de nuestra vida si empezamos a mermar
lo que nos separa y a unirnos en lo que nos une, ¿no? Si algo he aprendido sobre todo de estar en el pueblo es a escuchar a los mayores hablar de la huerta, del huerto. El huerto une muchísimo, da igual los ideales que tú tengas, da igual que hable con una persona de 80 años que piensa totalmente diferente de mí de la vida. Lo que nos preocupa y lo que nos une es que no granice, es que llueva, es que cómo tienes el plantón. Todo eso nos acerca y vas saludando a la gente en la fila del mercado de las plantas, creando relaciones ante lo que te une, ¿no? Y podemos tener diversidad de pensamiento, pero creemos acción hacia lo que nos une. No permitamos que lo que nos separa nos bloquee en la acción. Y antes de empezarnos ya a hablar del liderazgo, sí que pues un poco ya os he contado un poquito la historia, pero quería también ver algunos puntos que para mí son claves en mi trayectoria de vida, que me han hecho dar un giro. Yo cuando empecé a trabajar en publicidad me metí sobre todo porque me gustaba mucho pues, la fotografía, el diseño, etcétera. Y aunque estuve en un ambiente, en un entorno donde yo me sentía muy cómoda y era pues, muy grato lo que era el tipo de trabajo, sí que es verdad que empecé a sentir que no sabía el por qué lo estaba haciendo. En las agencias de publicidad, si venís a alguno de ese sector, hay mucho afán por las ideas, por la creatividad, por los premios, ¿no? Hay mucho ego de qué buena idea y se premian, hay muchos concursos, pero yo me preguntaba que qué pasaba después con esas ideas, que para qué eran, ¿no? Si realmente servían para algo más que para simplemente eso. Y allí es donde empecé a tener un gran quiebre profesionalmente. Bueno, estuve viviendo en Chile durante 4 años, allí cambié muchísimo mi percepción de todo al salir de tu mundo, abres otros, integras otros, conecté mucho con las raíces, con los ancestros, con nuestra Pachamama, con el apapacharnos entre todos, ¿no? Muchas palabras que para mí ahora tienen mucho abrazo en cada una de ellas y cambió también mi forma de enfocar las cosas. Y fue cuando dije, vale, después de estos 10 años, ¿a quién puedo entregar ahora esto? No quiero seguir dándoselo a las marcas de retail que van cambiando los precios porque sí, porque estás detrás y lo estás viendo y dices, ¿por qué? O sea, cuando empieza toda esa incoherencia de decir, no quiero estar hasta las 2 de la mañana con este arte final para esta oferta que no aporta nada más que un consumo que no es necesario. Bueno, y en ese entonces, que eso también me parece importante hacer, yo en ese entonces solté todo para empezar a coger lo mismo, pero de una forma más independiente. Empecé a ser freelance de la misma forma para las mismas agencias, pero ya en momentos puntuales. Y entonces, paralelamente, lo que empecé a hacer fue otro tipo de proyectos que me llevaran a otro desarrollo. Esta campaña que pongo aquí, que fue en Coherencia, fue la campaña que a mí me hizo sentir que sí que podía servir para algo más. Fue una campaña donde hicimos, pues eso ya te digo, un lookbook de boda, de ropa, y habían unos animales de asociaciones que conseguimos fotografiar, etcétera, y se hizo una adopción de los animales que aparecían en toda la colección de invierno. Entonces, para mí fue la única vez donde yo sentí, vale, al menos ha servido para algo todo mi trabajo, ¿no? Al menos hay 20 gatos y 20 perros que ahora están en una familia, y ahí es donde dije, tengo que hacer más cosas de estas. Entonces empecé paralelamente a buscar voluntariados, a entregar mucho de mi conocimiento a fundaciones, a movimientos en aquel entonces de sostenibilidad o de medio ambiente o animalista, que era lo que la razón de mi ser me estaba llevando a hacer. Y empecé a ayudar pues a pequeños proyectos con la comunicación, con las redes, pero también me metí en algún voluntariado para vivir desde otro lado. A mí este voluntariado en La Graciosa, en Canarias, lo que me trajo fue el sentimiento de comunidad. Por primera vez me sentí rodeada de personas con un propósito común, con unos valores, y había pues biólogos, había un químico, había un animalista, había mucha diferencia también de diversidad entre lo científico y lo empático, pero nos volvíamos a unir ante algo en común. Y ese sentimiento de comunidad a mí me rodeó como de esperanza. Y eso es un poco lo que intento también hacer a través de toda la creación de comunidades. Me parece también muy importante que validemos o probemos cosas antes de tomar decisiones. Yo, por ejemplo, aquí veis en la tercera foto es el pueblo donde vivo.
pero previamente, a raíz de la pandemia, yo me di cuenta de que quería dar un giro a mi vida y que mi vida no podía ser, o sea, no quería que estar en una ciudad y tener que irme a la naturaleza, prefería que fuera al revés, ¿no? Y probé. Entonces aquí las 2 primeras fotos son de Somiedo, y Neus no sé si lo conoce ya, pero tenía ganas de ir. Y a mí me permitió ver si realmente era lo que yo quería. Eso también es algo que he aprendido a través de las metodologías de innovación de Design Thinking, por ejemplo, ¿no? De crear un reto y de solucionarlo. Pues yo me planteé el reto cómo puedo cambiar mi estilo de vida hacia algo más coherente que me lleve al bienestar, porque yo ya estaba teletrabajando, que me permita el teletrabajo, pero también desarrollar otras partes de mí misma, ¿no? Y empecé a trabajar un proceso de investigación para encontrar la vivienda donde ahora vivo. Y por eso creo que es importante el probar, testear. Y por cierto, si a alguien le resuena todo esto, que sepáis que tengo 2 habitaciones también aquí en casa para personas que se plantean un cambio de vida, que quieren venir a conversar. Vamos, abrimos la casa rural ya para que podáis venir y que compartamos un espacio físico, que esto no quede solo en cosas online. Y desde hace pues, todo este camino, en los últimos años, gracias a ese esfuerzo extra de dedicar mi tiempo a voluntariados, empecé a sacar desde ahí nuevas formas de monetizar mi talento y empecé a desarrollar nuevas habilidades y acabé en Be4Get, que para mí fue un proyecto que me aportó muchísimo, donde construimos muchos proyectos de impacto y acompañamos a muchos equipos de innovación, líderes de startup, etc. Y ahora mismo mi desarrollo se mueve entre estos 3 mundos, que para mí es lo que me lleva a ese balance, que es el parar, la observación de la naturaleza. Me formé para crear experiencias sensitivas con la naturaleza. Mi aprendiz de hortelana, que se me caen las lechugas porque no sé qué. O sea, también seguimos aprendiendo de este nuevo mundo en el que vivo, y también de todo este acompañamiento sigo aprendiendo, ¿no? Y estas son mis 3 áreas que yo, bajo un paraguas de propósito, sigo desarrollando, sigo nutriendo. Eso para mí es algo que me ha aportado mucho cuando defino un gran propósito, que luego va mutando según yo voy mutando, pero cuando tengo claro el qué quiero y para qué, todo esto resuena a ese propósito. Intento que tenga esa coherencia, ¿no? Dedico mi tiempo a desarrollar nuevas partes de mí, pero que sumen a ese propósito. Y eso es algo que también me encantará compartir contigo. La semana que viene hablaremos más del propósito. Esto justo lo que estábamos hablando de la problemática de toda la información, donde cada vez nos es más difícil tener foco, parar, incluso nos da miedo. Desacelerar. Para mí lo primero que debemos hacer es desacelerar, porque parar en seco a veces nos podemos dar es como un frenazo, ¿no? De golpe, demasiado fuerte. Entonces hay muchas herramientas. Hay un webinar que hicimos hace un tiempo, que lo podéis ver en la parte de recursos de la comunidad, donde hablamos de esa importancia de parar paulatinamente o activamente, ¿no? Y herramientas también que nos ayudan a ese parar activamente, para que no sea tan brusco del golpe. Vale, ¿cómo defino mi propósito? ¿Cómo se empieza? O sea, es muy difícil abordar un cambio de perspectiva desde la velocidad hacia afuera, hacia adentro de golpe, ¿no? Entonces es importante ir paulatinamente desacelerando y luego atrevernos a parar. Cuando paramos, para reflexionar, que es lo que estáis haciendo y lo que estamos haciendo hoy aquí, y que enhorabuena por regalarnos este espacio de parar, es donde entonces sí podemos ver qué tenemos en la mente, gestionarlo, pensar nuevas ideas, crear, viene la creatividad, y ahí podemos empezar a definir qué es lo que queremos hacer. ¿Vale? Este es un poco para mí el inicio de una toma de conciencia hacia la transformación. A ver si os apetece compartir alguno. ¿Qué entendéis por agente de cambio? Si habéis oído alguna vez la palabra, si a alguien le apetece compartir, no, seguro que sí, pero no sé si a alguien más le apetece compartir. Damaris, bienvenida. Sentiros libres, si os apetece por chat, también voy a estar mirando. Olivia por aquí, bienvenida. Si no, tiro yo millas, ¿eh? Por si os apetece compartir un poco. ¿Qué entendemos por agente de cambio?
Damaris, ¿quieres participar? Pues para mí un agente de cambio es, yo me lo imagino, lo visualizo como una persona que va con una especie de azada o algo, ¿no? Abriendo el camino. Es como que va enfrentándose a todas esas pruebas y error, ¿no? Que son necesarias. Se adelanta, se anticipa, ve cambios o los intuye, los percibe de alguna manera. Quizás tenga una intuición, sean personas que tengan intuición muy desarrollada. Y luego pues se atreven a dar el paso y a decir, pues bueno, yo no tengo ni idea realmente de cómo abordar esto, pero por algún lado que empezar, ¿no? Y pues me parece que la característica principal es esa, ¿no? El atreverse a equivocarse. Y Me encanta. Muy bien. Son valientes, entonces, diremos que los agentes de cambio. Genial. ¿Alguien más que quiera sumar a esta definición que vamos a construir? ¿Qué más pueden aportar? Valentía, ¿qué más? Yo creo que autoempoderamiento. Para mí un agente del cambio es una persona que cree en el poder que tiene de hacer cosas, ¿no? Y cambiar cosas y de tener impacto al final. Y ponerlo, o sea, no quedarte solo en lo mental y en el batibullo de ideas, sino que empezar a implementarlo, ¿no? Y pasito a pasito, entendiendo que no vas a cambiar las cosas de un día para otro, ¿no? Por tanto, la perseverancia para mí también es importante. Genial. Pues seguimos sumando. Es aquella persona que es consciente del presente y también un poco del futuro, ¿no? Se hace cargo de esa responsabilidad individual que tiene también ante las acciones que ejerce, ante lo que va a crear en consecuencia. Hay muchas formas de definir a lo que es un agente de cambio y al final para mí es importante que tomemos conciencia de que todos lo somos. Seamos conscientes o no, generamos una transformación, ya sea a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestro individuo. Si yo decido dejar de comer ciertos animales o alimentos, va a influir de una forma u otra. No significa que tenga que cambiar nadie más, pero se van a cuestionar el por qué yo me lo estoy cuestionando a lo mejor, ¿no? O no lo van a entender, pero ya estás generando una nueva conversación. Lo mismo ocurre con cualquier hábito nuevo que implementes o un hábito de bienestar que empiezas a hacer tú y de golpe tu pareja se va sumando, ¿no? O las conversaciones que tenemos o las conversaciones que no permitimos que existan, ¿no? O que las gestionamos para llevarlas un poco como, bueno, pues eso, hacia un interés real de conocerse, de nutrirse, etc. Entonces, un agente de cambio al final es aquella persona que genera una transformación en su entorno y en este caso que es consciente de ese impacto que va generando. ¿Qué es un ciudadano global? Estamos ya desde la pandemia mucho más concienciados de esto a lo mejor, ¿no? Un ciudadano pues todos, ¿no? Un ciudadano del mundo. No sé si el global tiene mucho que ver en el sentido de planeta, planetario, o global, de globalización. Bueno, justo bien un poco la terminología de lo mismo, significa que el impacto individual tiene un impacto en el global. Esto con el COVID lo vimos por primera vez, aunque han habido muchísimos más acontecimientos, pero ahí es el primero donde veíamos que el mundo se paró por completo, porque un único ser podía cambiar todo, ¿no? En este caso, cómo se fue el impacto aumentando hasta que llegó a ser, ha sido el primer acontecimiento desde esta era más contemporánea que ha sido global. Entonces, tanto para lo negativo como para lo positivo, todo tiene un impacto global y lo que nosotros hacemos aquí tiene un impacto en otro territorio. Y el ciudadano global es el que toma conciencia de su globalidad en su acción. Si yo estoy consumiendo naranjas de África, tengo que saber que el agua viene de allí, ¿no? Entonces, eso es una coherencia de saber que lo que yo hago aquí sí que tiene un impacto en otro lugar. Entonces, los ciudadanos globales al final es esa conciencia, ¿no? Pero también va un poco más allá, sino que también tenemos el derecho en muchos puntos de ese reconocimiento de que somos ciudadanos globales y que debemos
permitirnos ser también esa globalidad, ¿no? Ahí entraríamos en muchos matices de fronteras, pero bueno, la realidad es que somos habitantes de un planeta y que ya por eso tenemos unos derechos globales que también hay que defender, ¿no? Esa interconexión, esa empatía, ese conocimiento de lo que habla en este caso Oxfam. Y esta terminología que viene desde los 80, ¿no? Que son globales y locales. Lo que decíamos, que el impacto, que la acción local genera un impacto global y viceversa. Una acción muy globalizada transforma también las localidades más pequeñas. Lo estamos viendo en nuestros pueblos con la alimentación, con la ganadería, todo se está transformando desde esa globalidad. Ser líder venga, voy a seguir que si no me voy a comer el tiempo. Ser líder es tomar esa autorresponsabilidad, esa conciencia y dirigirnos, ¿vale? Entonces, esa capacidad que tenemos de al hacer eso, podemos influir a los demás, porque estamos tomando esa propia responsabilidad con los valores. Entonces podemos decir que todos somos agentes de cambio, lo sepamos o no. Si tenemos un propósito claro, pues va a ser un agente de cambio direccionado, y si tomamos conciencia de nuestro liderazgo y empezamos a crear una estrategia para potenciar nuestras habilidades, vamos a ser esos líderes conscientes, ¿vale? Esto es lo que estábamos hablando justo. Cualquier cambio tiene una transformación. Y entre ellos, bueno, hay muchos referentes que podemos coger de la historia y no solo de la historia, a mí me gustan mucho los referentes cercanos que tenemos, esa abuela, esa prima, esa amiga, esas personas que han transformado su mundo y que nos inspiran a hacer lo mismo con el nuestro. Aquí vamos a hablar ahora del liderazgo con valores, que es sobre todo uno de los puntos del aprendizaje de un líder con valores, que en este caso es liderar desde atrás. Es mejor liderar desde atrás y poner a otros enfrente cuando todo va bien, y cuando algo va mal, dar la cara por tu equipo, ¿no? Esto viene mucho para las comunidades, para los equipos, y también se felicita en público, pero se critica en privado, ¿no? O sea, te enseño en privado para no dejarte en evidencia, pero te felicito porque debemos engrandecernos los unos a los otros y apoyarnos. Esto es un poco el mensaje de Mandela. Y lo mismo con ese liderazgo consciente que nos trae, pues en este caso el logo, que nos dice que ese compromiso que tenemos con nuestros valores debemos asumirlo como líderes y empezar a ejercer nuestro propio autoliderazgo. Aquí os voy a compartir simplemente un poco del liderazgo más tradicional, que en aquel entonces a lo mejor es más una jefatura, ¿no?, que un liderazgo, y el liderazgo de valores, que es hacia el que tienden ahora la mayoría de los equipos y el que debemos también impregnar no solo en nuestros equipos laborales, sino en nuestros equipos familiares, en nuestras comunidades, etc. El tradicional se enfoca mucho más en el poder y en la autoridad, en yo soy por encima de ti, en cambio que en el de los valores, en la autenticidad y en la integridad. Todos tenemos un valor innato y debemos integrarnos y extraer la mayor habilidad de todos por el bien común, ¿no? El liderazgo tradicional está muy centrado en corto plazo, estas acciones para allá. En cambio, el otro también tiene esa búsqueda de la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? También en esa búsqueda de objetivos, también teniendo en cuenta a largo plazo. Unos se basan en el control, en la falta de confianza y en esa imposición jerárquica, en cambio el otro es la confianza y la colaboración. El tradicional está orientado a competencia y al individualismo, o al menos es lo que se fomenta al final, ¿no? Y el otro a la cooperación, al bienestar colectivo. El tradicional mira mucho el título, en la posición, y el otro mira el valor, la influencia, el valor de esa persona, la diferencia que puede aportar. El liderazgo tradicional busca esas metas y esos objetivos, y aunque en un liderazgo desde los valores también es importante esas metas y esos objetivos, se basa todo en un propósito, en una visión compartida y en unos valores compartidos que al final son los que guían a todo el equipo en este caso o a la comunidad. Bueno, también hablamos de la responsabilidad social, uno la prioriza y el otro no tanto, y bueno, aquí hay las diferencias al final es que se genera un ambiente más de miedo y presión o de confianza y empoderamiento. Esos son los dos diferentes liderazgos. A través del liderazgo colaborativo se potencia toda esta parte de liderazgo desde los valores, y para ello es primordial tener muy claro el propósito del equipo o de la empresa o de la comunidad,
y esos roles también en base al talento de cada uno de los participantes o integrantes, ¿no? Que es difícil hacerlo, pero en muchos equipos de innovación se empieza a trabajar desde allí, se construyen equipos de alto rendimiento con los valores por encima y la autenticidad muy elevada que hace que al final la innovación que se produce sea muy disruptiva y muy empática, ¿no? Muy humana. Esto es un poco el liderazgo con valores, donde los valores no son 4 palabras para poner en una pared ni para poner en una web, sino son los pilares o la brújula con la que se toman las decisiones cuando hay conflictos. Si nuestros valores es la empatía y la coherencia y tú me dices que no puedes entregar esto porque te ha pasado algo, la empatía y la coherencia van a mandar sobre mi respuesta ante ti, ¿no? Es decir, son los que nos guían a tomar las decisiones. Y ¿qué más? Bueno, debemos ser ese líder que invita a ser otros líderes, ¿no? O sea, debemos como fomentar ese empuje hacia arriba. Aquí hay unos puntos que me gustan de los lobos que tienen muy claro los roles en cada uno de su jerarquía y es natural en los equipos o en las comunidades o en las familias que cada uno tenga un rol diferente, porque debemos tener roles, porque si no hay roles no hay responsabilidades repartidas, ¿no? Por lo tanto, es clave tener unos roles muy claros. Como lo hace también, por ejemplo, los lobos, ¿no? Pues hay unos que están en la defensa del territorio, otros en la caza y otros en la cría. La tolerancia. Los lobos también se mueven por el win to win, como muchas empresas ahora han apoderado también esos términos, ¿no? Y puede ser que en algunos casos los sujetos subordinados, es decir, de la manada que están por debajo, proporcionen ayuda a los dominantes. Es decir, un líder se deja ayudar, un líder es vulnerable, un líder necesita de otros. Y cuando conectamos con esa vulnerabilidad podemos crear líderes a nuestro alrededor. El reparto de tareas se hace en base también a esos roles y a esas habilidades que puede aportar cada uno. ¿Qué más nos traen? El juego. El juego es una práctica para saber, en el caso de los lobos, la fuerza o las habilidades que tienen cada uno y en nuestros equipos, en nuestras familias, en nuestras comunidades también. Tenemos que divertirnos porque ahí nos vamos a conocer desde otra mirada y vamos a ver esta persona cómo es, ostras, pues es que es mucho más empática que lo que yo pensaba, o me ha escuchado muy bien, o qué creativo. Vamos a identificar nuevas habilidades que van a fomentar la consecución de los objetivos que tenemos en conjunto. La escucha democrática en equipos colaborativos es muy importante, la participación de todos. Y eso a veces no se fomenta porque, sobre todo en espacios más digitalizados, cuesta como crear reuniones donde todos puedan participar, eso hay que trabajarlo. Y es muy importante la escucha de todas las partes, porque el que está más callado es el que más ha escuchado y el que a lo mejor más ha reflexionado y el que tiene el resumen final, ¿no? O la timidez también te da otras ventajas que necesita el grupo. Por eso es importante esa escucha de todas las partes. Y los conflictos son la base del éxito. Los conflictos, el éxito no son los logros. Luego os enseñaré una fórmula, pero los conflictos solucionados son grandes éxitos. Entonces no debemos dejarlos atrás. Al revés, debemos verlos como un reto a desmembrenar y del que aprender. Vale, entonces, bueno, ¿qué habilidades tiene un buen líder consciente? Es un buen comunicador, tiene que ser capaz de transmitir las ideas, empatizar, capacidad de asumir esos retos para enfrentar esos problemas y busca las soluciones, no esconde los conflictos debajo de la alfombra, no, vamos a atacar este problema. De hecho, la mayoría de las normas en un equipo, en una comunidad, deberían salir de los conflictos. Cuando ya haya un conflicto que no podemos solucionar o que hemos aprendido de ese conflicto, pues que no estaban bien definidos los roles para ejecutar esta tarea y yo pensaba que lo hacías tú y yo lo hacía yo, entonces al final, pues norma, revisar el reparto de tareas y seguir el reparto de tareas, pues ahí hay una norma, ¿no? Entonces, las normas en un equipo cuando se generan a través de la resolución de conflictos es un acuerdo al que llegamos para que no volvamos a tener ese conflicto. La adaptabilidad, por supuesto. Tener unos valores firmes, con los valores no se juega, los valores son nuestra brújula, confianza en sí mismo, igual que la vulnerabilidad.
las dos. O sea, de hecho, ser vulnerable también es tener confianza en ti mismo, ¿no? Confianza en abrirte a los demás. Cuando nos mostramos como somos, los demás se pueden mostrar hacia nosotros. El cuidado también, ilusión, optimismo, vamos para adelante, motivación, pasión por aprender, el aprendizaje continuo, la eficiencia también, saber gestionar bien el tiempo y tener pues esa naturalidad, cercanía que te permita generar confianza y asumir los retos pues de una forma empática. Y podríamos ver un par de diferencias cuando estamos hablando de un liderazgo más individual o de un liderazgo más de equipo. Cuando hablamos de empoderamiento del equipo, en el caso individual es el autoconocimiento lo que nos va a llevar a ese empoderamiento. La comunicación efectiva de entregarnos a lo demás, y el liderazgo en equipo, la comunicación abierta a la escucha. La flexibilidad y adaptabilidad ante mí misma y los procesos también se traducen en una colaboración en equipo. Luego la autorresponsabilidad, me hago responsable de mí misma y de mis compromisos, se traduce también en gestionar esos conflictos, ¿no? O sea, la parte de responsabilidad individual y gestión de conflictos van muy de la mano. Y ser ejemplo y reconocer el trabajo de otros y motivar a los demás. Esta es la fórmula del éxito que está muy bien planteada. El éxito es una palabra que podríamos estar hablando muchísimo, que entiende cada uno, ¿no? Pero desde esa misma mirada, los logros que te permiten avanzar hacia lo que quieres conseguir y los conflictos que vas trabajando. Si dejamos un cúmulo de conflictos muy grande, la sensación de logro va a ser menor, porque hay mucho que no hemos gestionado. Por lo tanto, todo eso es, como agente de cambio, tenemos que ser responsables también de esas relaciones que tenemos cercanas, familiares, interfamiliares. No podemos cambiar la sociedad si nuestro núcleo más cercano no estamos trabajando responsablemente esos lazos, ¿no? Y yo la primera, que siempre tenemos, pues oye, cuesta hablar pues de verdad con los familiares, ¿no? Oye, pues a mí esto no me siento bien. O que sepas que esto me dolió. Eso es lo que más nos cuesta. Lo que pasa que es lo que más sensación de logro nos va a dar cuando lo atravesamos. A mí me gusta mucho como esto porque me quita el miedo al conflicto. Me lo hace transformar de una forma diferente. Y la actitud que tenemos que tener es esa, ¿no? De integrar, de creatividad, de ser optimista. Los pasos para ser líder consciente. Yo aquí, para mí es como el aprendizaje del que voy cíclicamente revisando mi desarrollo, que es un poco lo que os decía al principio, desacelerar lo primero, luego parar y tomar conciencia, que es un poco el paso donde estamos hoy. Vale, yo como líder consciente de mi propia vida, ¿en qué punto me encuentro? ¿Qué habilidades tengo desarrolladas o cuáles quiero desarrollar? ¿Qué conflictos he escondido debajo de la alfombra y no los estoy atendiendo, ¿no? O sea, revisar todo eso es difícil, pero ahí es donde tomamos las riendas de nuestro liderazgo, cuando nos hacemos cargo. Una vez ya sabemos dónde estamos, sí que podemos definir ese propósito vital, para dónde vamos, porque habremos caminado. En definir con propósito, la semana que viene vamos a ver un taller más largo de 2 horas para ver todos los pasos y todas las dudas que puedan haber, para ver esas raíces, reconocernos y desde dentro sacar hacia afuera, revisar el contexto donde estamos, buscar esa causa que nos mueve y construir ese propósito para empezar hacia adelante. Una vez tenemos un propósito, vale, ahora yo quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Pues transformándolo en un reto. Y un reto suele empezar en ¿cómo podría compartir mi conocimiento en tal para fomentar tal, tal, tal? ¿Cómo podría? Y ahí empezamos a crear un plan de acción. Cuando ya sé que puedo hacerlo, ya puedo desglosar una solución. Entonces, después trabajar esos objetivos de desarrollo para alcanzar tu propósito, para caminar con ese propósito. Cuando hablamos de objetivos de desarrollo pleno, a mí me gusta, yo lo hago, marco trimestralmente, anualmente lo reviso y trimestralmente me voy marcando unos objetivos de desarrollo personal, unos objetivos laborales y unos objetivos de impacto.
Actualmente mis objetivos de impacto y laboral van muy de la mano, por lo tanto los amplío en un único grupo. Pero sí que es cierto que me guardo para desarrollar cosas que a mí me apetecen. Que estoy mucho en la pantalla, que me he analizado y he visto que estoy con muchísima ansiedad, pues tengo que desarrollar cosas con las manos que me ayude a aterrizar. Pues me he apuntado a cerámica y llevo todo el trimestre yendo a cerámica. Que me pasa no sé qué. Entonces, buscar ese liderazgo también de autorresponsabilidad y marcarnos unos objetivos de aprendizaje. Eso lo veríamos en el paso 5 más adelante. Una vez estamos caminando con ese propósito, debemos comunicar e inspirar a otros en ese caminar y compartir nuestros aprendizajes que ya tenemos. Estamos acostumbrados a recibir muchísima información, a formarnos, ahora vuelvo a aprender, ahora esto, ahora leo otro libro de autoconocimiento, de autoayuda, de no sé qué, pero hasta que no exteriorizamos no somos conscientes de todo el conocimiento que tenemos dentro. Y ahí es donde más se aprende. Entonces es muy importante esa comunicación hacia afuera. ¿Para qué? Para atraer a esos colaboradores. Si tú tienes muy claro un propósito y empiezas a comunicarte con ese propósito, con esos valores, a compartir tu conocimiento con ese paraguas de propósito, vas a atraer personas muy parecidas a ti con las que después vas a poder construir esos proyectos, esa salida laboral, nuevas oportunidades de aprendizaje, y ahí entra la colaboración, cuando ya tienes un propósito común por el que podéis caminar juntos. Entonces, el conocimiento individual necesita ser compartido. Todos tenemos mucho que compartir, todos tenemos experiencias detrás que ya nos permiten validar que es válido lo que queremos compartir, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Así que os invito desde aquí, sobre todo, a compartir vuestro conocimiento. Hay una herramienta que es eso lo veo en las mentorías individuales, el Personal Learning Environment, que es espérate un segundo, Javier, que es ¿cómo se dice? Es una herramienta que se utiliza mucho en educación, que es mapear desde dónde estoy aprendiendo. Ser consciente de qué me estoy nutriendo, ¿vale? De quién, qué personas me hacen aprender, me inspiran, tenerlas mapeadas. Desde qué fuentes de información aprendo. Es muy importante porque a veces nos damos cuenta y no estamos nutriéndonos correctamente o no estamos nutriéndonos con las fuentes que nos permitan desarrollar lo que nos hemos propuesto. Entonces, el Personal Learning Environment, que es como un plan de un ambiente personal de aprendizaje, es definir esas fuentes de información de las que me nutro, de las que aprendo, pero hay una parte que es muy interesante, que es que el Personal Learning Environment está pensado para que tú nutras esa red de conocimiento. Es decir, si estamos aprendiendo, debemos seguir. Nosotros sintetizamos la información, debemos compartirla de vuelta porque hay otros que se inspiran de nosotros. Y eso es un poco una forma de seguir avanzando con nuestro desarrollo pleno a través, pues eso, tener mucha conciencia sobre desde dónde aprendemos. Eso cambia mucho la diferencia porque somos el resultado de las 5 personas con las que más conversamos, ¿no? Entonces, de dónde nos nutrimos influye muchísimo en quiénes somos. Y luego somos andando al empezar a caminar, ¿no? Así que hoy os propongo unos ejercicios que luego os compartiré si queréis esta presentación para reflexionar sobre lo que hemos visto del liderazgo hoy, ¿no? Que de las 10 características de un buen líder, ¿cuáles siento que tengo más flojas o que me gustaría potenciar más? Que las reflexionemos porque nos llevaremos a algo concreto. Y luego, ¿qué acción podría hacer para mejorarlo? Pues si, por ejemplo, es la comunicación, ¿qué acción podría hacer? Pues oye, tener esta conversación con esta persona, compartir una vez a la semana en mi LinkedIn una reflexión sobre no sé qué. Bueno, cada uno se puede marcar diferentes acciones, ¿no? Pero oye, que nos lleve a tomar conciencia de esas habilidades que todavía queremos seguir mejorando. Esta es la dinámica de autoliderazgo. Líder referente, esas personas que nos inspiran con su liderazgo. Localicémoslas. ¿Por qué? ¿Por qué me inspiran? Los referentes
son espejos en muchas cosas que nos pueden ayudar a ver qué se puede hacer de una forma diferente, yo adaptándola a quien soy, pero nos aportan mucho. Y esos referentes no tienen por qué ser solo Borja Vilaseca, no sé quién, o sea, gente, no. Puede ser, lo que te digo, tu abuela, porque mi abuela tenía un cariño cada vez que cocinaba y no sé cuántos, y se levantaba a las 2 de la mañana, esa constancia para algo que luego salíamos volando de la mesa todos, pues que a mí me genera un aprendizaje del detalle, del cariño. No lo sé, hay muchos referentes que nos pueden inspirar a través de sus acciones y que son los más cotidianos, los que al final más nos han impactado, ¿no? Los más cercanos a nosotros. Así que te invito a hacer esta reflexión. ¿Quién es para ti un líder referente? Pensar primero desde tu ámbito más pequeñito, más cerca, y si no lo encuentras o si no lo ves claro, pues puedes siempre ir a un referente más que lo estés más lejano, pero que te genere también un quiero aprender de él. Esto es lo que os decía sobre el aprendizaje continuo, tomar conciencia desde dónde busco y filtro información, organizar esa información, oye, pues de blogs, de Twitter, de no sé dónde, del periódico. Vale, oye, toma conciencia, organízala, gestiónala, te crea y te aporta valor y compartir, que es la siguiente pata de este aprendizaje continuo, ¿no? Que es ver muy claro de dónde aprendo, ordenar esas categorías de dónde aprendo, construir con ese aprendizaje algo y compartirlo. Y unos próximos pasos con todas esas acciones que hemos visto, pues podría ser dejarlo por aquí marcado, marcarte el resultado que quieres conseguir. Oye, pues quiero mejorar mi comunicación o sentirme más segura cuando hablo en público en un webinar. Vale, ¿cómo lo voy a medir? Ostras, pues no lo sé, pero a lo mejor participando en 10 conversaciones y atreviéndome a hacerlo. Vale. Pues tú tienes que buscar tu métrica también que te permita. Es importante que tengamos todo una cierta métrica, que aunque haya cosas intangibles, que podamos marcarle un objetivo medible y una fecha, pues a un tiempo, a 3 meses. ¿Con qué recursos? ¿Qué necesito para lograrlo? Y cómo lo vamos a medir, ¿no? Esa fecha. El resumen de esta sesión, un poco de liderazgo, que no sé si he ido muy a saco, pero bueno, aquí os tengo a todos. Nada, pues es esa toma de conciencia de la sabiduría individual que tenemos y de cómo impactamos en los demás, de esa empatía que debemos tener con los demás para integrarlos, para sumar talentos, sumarnos en lo que nos une por el propósito, no en las diferencias. Luego es importante que cuando marquemos objetivos de desarrollo también haya un balance entre lo que es acción y lo que es cuidado. En los equipos de alto rendimiento a veces hay muchísima acción, muchos objetivos, ¿no? Todo lo que sea muy lineal nos lleva al desgaste y si no cuidamos la escucha, el diálogo, el autocuidado, estamos desbalanceados y luego viene el síndrome de burnout o o la ansiedad o el estrés, ¿no? Entonces, el líder es también consciente de esa dualidad que tenemos de acción y de cuidado. Y para ello hay una herramienta que compartí una vez, que es elegir acciones que te ayudan a accionarte y otras que te ayudan a bajar. A veces cuando estamos muy ansiosos necesitamos bajar. Oye, pues ¿qué cosas te ayudan a bajar? Pues darme un paseo en la naturaleza, parece muy obvio, pero esta película, darme un baño, ponerme un incienso, pequeños rituales, pequeñas cosas que digas, venga, ya voy un pasito más despacio. A veces cuando bajamos mucho puede ser que nos cueste salir de ese letargo, ¿no? Y nos quedamos aplatanados con cero ganas de hacer nada, apatismo y digo, vale, ¿cómo salgo ahora de esto? Me he bajado tanto que ahora no quiero hacer nada, ¿no? Entonces, para eso también está bien tener muy claro esas cosas que te llevan a la acción, pero desde el disfrute. Pues venga, cuando estoy así aplatanada no quiero saber nada del mundo, no sé qué hacer, quiero hacer muchas cosas, esos días que quieres hacer muchas cosas, pero en realidad no quieres hacer nada y que estás en esa dualidad de que al final estás así, ¿no? Pues quiero hacer cosas, pero ¿qué cosas? ¿Todo el listado de pendientes que tienes? No. Me gusta hacer fotografía a las plantas, pues ya está, cógete la cámara y te sales a ver las flores. Ya está, acciones que nos lleven a un movimiento desde el disfrute. Salir a pasear, bailar, música, hacerme un karaoke en la ducha, o sea, cosas que nos llevan a una energía de hacia afuera, pero desde disfrute, no tiene que ser hacer la maratón, no, puede ser una cosita pequeña, ¿no? Porque entonces cuando estemos así como apáticos,
somos responsables de ese apatismo. A veces le queremos echar la culpa al de al lado, ¿no? Pero la única mala leche que tenemos dentro es nuestra. Entonces, vale, pues qué cosas me ayudan a salir de ese mood. Venga, pues voy a hacer esto. Pues voy a cocinar esta receta que hace rato que la tengo guardada ahí, que no la he hecho ni caso. Pues venga, me gusta cocinar, pues lo pongo ahí, ¿no? Y además aprovecho y me hago el batch cooking y ya me he librado de toda la semana. Bueno, pues son pequeñas cosas que nos ayudan a balancear entre esa fuerza y la calma y pasar de la ansiedad a la paz y de la depresión o del apatismo a la acción otra vez, ¿no? Porque cada extremo tiene, lógicamente, sus riesgos. El lobo tiene mucha intuición y conecta con esa sabiduría interior, que para eso es importante pues, parar y tomar esas decisiones coherentes con ese propósito, y es consciente del impacto que tiene en su territorio y en todos los ecosistemas, como hemos podido ver también en todos los cambios que hay en nuestra península. No sé si desde este momento queréis compartir alguna duda. Estamos a 4 minutitos para acabar, luego os voy a compartir un par de cosas más, pero vamos, me gustaría ahora abrir un poco diálogo de en qué momento sentís con la responsabilidad individual que tenéis como líderes, si habéis visto alguna habilidad que digáis, hoy pues mira, a mí me cuesta esto, o cómo sentís que vais a seguir después de aquí, qué paso os gustaría hacer. ¿Quién se anima? He hecho muchas preguntas, a lo mejor. Ya no sé, no os acordáis qué ha dicho. Sí, bueno, si quieres arranco yo. Sí, Bueno, sí. bueno, me ha encantado tu presentación, me parece súper concreta, que estos temas a mí personalmente me resulta a veces muy difícil de aterrizar, ¿no? De poner palabras y de sintetizar. Y bueno, comentar que estoy totalmente alineada con esta visión. O sea, es lo que siento, no es que yo lo decida una cosa u otra, sino que lo siento. De hecho, estoy llevando a cabo un proyecto llamado Con Conciencia, que se trata de una red social, una plataforma que pretende facilitar un estilo de vida consciente, aunque dentro de lo complejo que es definir eso, lo he aterrizado al consumo consciente de alimentos directamente de productores locales. Muy bien. Y bueno, lo que me tira, llevo tiempo también, pues yo vengo del mundo corporativo, digamos, de finanzas. Sí. Después de la pandemia, el momento de la pandemia me permitió parar, reflexionar, creo que no soy la única. Y bueno, pues decidí darle un giro radical a mi vida y bueno, pues enfocarlo a acercarnos al origen, ¿no? A través del alimento. Luego fui formándome, fui investigando pues, modelos, por ejemplo, agroecológicos, que no solamente agricultura, sino que tienen connotaciones culturales, sociales, Sí. no solamente medio ambiente y rural. Y siempre con ese enfoque de la colaboración y bueno, sí que veo que vamos hacia un nuevo paradigma. Cada vez más escucho el tema de las comunidades, Sí. vamos a crear comunidad, vamos a crear colaboración, ¿no? Es como, muchas veces no sé si es porque yo estoy tan metida en esto que lo que me Ya, llega que es lo que decía del prisma, que no sabemos si a veces nuestro Sí, micromundo es la realidad, pero bueno, no importa, sí, es tu total. micromundo maravilloso. Sí. Sí. Pero sí que veo que, bueno, que al final va mucho, las empresas que empiezan a montar plataformas llevan ya ese enfoque colaborativo, ese enfoque Sí. de voy a conectar a grupos, vamos a alinear intereses, vamos a fomentar que se hagan cosas juntos en torno a un objetivo, un propósito común, ¿no? Y sí que me parece que vamos hacia ahí y quizás más rápido de lo que yo me pensaba. Entonces, Bien. bueno, sí que me parece súper necesario que hagas estos webinars. A mí me llegó por Salvador, que es consultor, que nos ha dado una ¿Estás en formación. B-Consulting? ¿Es que? ¿Estás en la comunidad de Rural Citizen? No. Sí,
Sí, sí. Ah, vale, pues por ahí a Sí, lo lo mejor. que pasa es que me apunté y Sí. todavía ni me he presentado ni nada, o sea, fatal. Vale, no, para que sepas que te iba a decir ahí, porque todo lo que sea ruralidad se está creando un mapeo bastante interesante. Neus Sí, también de hecho, estás, ¿no? Neus, ¿estás contacté, metida? Sí. yo contacté por el mapa también, Sí, pero teníamos un requisito de tener colaboraciones fuera de la localidad y tal, y bueno, estoy un poco verde en eso todavía, bueno, pero sí que, vale. sí Muy que bien. contacto, así que bueno. Pues me encanta tu propósito. Dale con todo. Necesitamos vamos, la base alimenticia, es que es la base de todo. La Sí, educación, la alimentación y la salud. Muy bien. sí, Encantada, Damaris, muchas de gracias. conocerte y seguiremos hablando, vamos, seguro. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir? Venga, Javier. Bueno, tan solo disculpad de la desconexión que he tenido en los minutos. Ah, no Vivir te en el preocupes. campo implica que se pierde la conexión de tanto en tanto y muy a mi pesar pues está ausente un poco. Luego lo intentaré retomar cuando lo subas en la web. Y sobre todo pues también darte muchas gracias por los contenidos, no solo por los contenidos en sí, sino por el diseño y la estructuración que has hecho, ¿no? Que a veces vemos cosas en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, tú le has dado un poquito forma de conjunto a todo y nos ayuda a ver más las cosas de esa manera. Por mi parte, yo no me planteo probar ningún liderazgo de comunidades ni nada, bueno, que eso está bastante, tengo que intentar buscar un poco el mío, pero en parte lo estoy buscando un poco por el tema de la agricultura regenerativa, también pues de la ciudad y de la empresa, pues de un paso al campo y de alguna manera estoy intentando esa conexión un poco con la naturaleza a través de, bueno, pues de cultivar tus propios alimentos con una base regenerativa y bueno, poco a poco estoy buscando algunas comunidades en la zona en la que vivo, pero bueno, tampoco me está resultando muy ¿Dónde fácil. estás? Estoy en la zona del norte de Cáceres, La Vera, que es el extremo opuesto en la geología donde creo que tú estás, ¿no? Que es el sistema ibérico, pero en la parte sur, ¿no? Cerca de Jarandilla, de La Vera. Vale. ¿Y tú, Damaris? ¿Dónde estás? Málaga. No, Málaga. sí, vale. Y Muy bueno, me ha bien. parecido muy bien. Muchas de las cosas que he ido tomando alguna nota, luego las intentaré complementar bueno, pues con lo que me he perdido en el camino. No Y te bueno, preocupes. pues andando y viendo, ¿no? Es un camino que hay que andar, como está muy alejado quizás de lo habitual que estamos acostumbrados, pues es ir haciendo camino al Al andar, andar. encontrar un poquito el nuestro y Muy bien. encantado de todo lo que habéis comentado y expuesto. Encantada de conocerte, Javier. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Neus, querida. Yo, Lat, sí, simplemente darte las gracias porque para mí eres una persona inspiración, como la que nos Qué preguntabas bueno. en los ejercicios, ¿no? Al final me gustan mucho las personas reales que muestran la realidad, ¿no? Al final me he dado cuenta que soy un poco anti-gurús, ¿no? Porque es muy guay o muy fácil impresionar, ¿no? Pero al final nuestra vida es como ups and downs y al final hay momentos que estamos a tope, nos lo creemos y estamos ahí, hay otros momentos en que decimos lo que has dicho tú, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente es por aquí, no? Tenemos que recalibrar y redireccionar y ahí es un poco donde está, creo, el poder transformativo o el impacto que tienen estos encuentros, ¿no? Con el resto de comunidad que vas creando. Yo ahora estoy en proceso también de, bueno, mis proyectos emprendedores han sido como parte de mi proceso de autoconocimiento y sí que es verdad que voy buscando el propósito, pero aún estoy en un momento de bueno, de cada uno he sacado cositas, voy tirando para adentro, me dejo fluir para afuera y estoy en un camino de aún, ¿no? De intentar dar Muy vueltas bien. o darle la vuelta para tener algo final, que no sé si va a ser, ¿eh? O al final mi modus operandi Que es es como, final, Neus, que es final. Siempre ya, todo es temporal. Lo ya. que estés haciendo te llevará a una claridad y perfecto. Y luego esa claridad será otra vez borroso. Sí, y al Así que final está. también es esto, ¿no? Las personas que te vas encontrando en el camino y bueno, no sé, la magia esta de no querer controlar, no querer llegar a, ¿no? Dejarte un poco, bueno, fluir, ¿no? Es mi gran reto. Gracias, Neus, porque siempre me estás dando muchísimo cariño y noto tu energía, así que gracias, querida. Si Natalia, ¿quieres compartir alguna cosita? Bueno, yo estaba como analizando todo lo que hablabas y yo creo que yo estoy como un poco más en la etapa inicial del camino. Estoy como recién tomando el liderazgo de mi propia vida al decidir Perfecto.
salir de la zona de confort, venir a vivir a otro país, pasar de ser trabajadora por cuenta ajena a emprendedora. Es como que todavía estoy, Tú no me eres chilena, siento, ¿verdad? Perdóname, tú eres sí, chilena. sí, Compañera. todavía siento que todavía me falta un poco el liderazgo más en esta nueva como etapa que estoy iniciando con la parte del emprendimiento social. Bueno, soy usuaria de la plataforma de Damaris, de Con Conciencia, Ah, y muy bien, también somos muy bien. compañeras en la Noria, pero es un cambio que me genera mucha ilusión, siento que es como un reto, un desafío muy lindo en mi vida, a esta altura de mi vida, cuando ya voy en la segunda mitad. Y bueno, sé que me falta mucho por aprender, por crecer, por, no sé, equivocarme y aprender de los errores y seguir explorando. Y bueno, al mismo tiempo que estoy conociendo un país nuevo con una idiosincrasia nueva, a pesar de que hablamos el mismo idioma, somos muy Ya, diferentes. lo sé. Lo sé que yo estuve en Chile y me tocó al revés. Lo sé. Pero a pesar de todo eso, me siento muy como plena, muy feliz y entusiasta por lo que se viene y que veo aquí que estoy como contactando con gente que tiene como los mismos ideales que yo y con los mismos intereses de aportar por ejemplo, al medio rural, a las mujeres. Entonces, sé que todavía me falta recorrer el camino, pero ¿Tú estás en Málaga es también? sí, ¿Estás mala. Que me acuerdo Sí. de en Rural Citizen, Sí, nos sí, vimos también ahí. estoy ahí Muy bien, en Madrid. muy bien. Bueno, pues Eso. encantadísimo. Perdona, Dime, solo Javier. si, como algo me he perdido por ahí, si pudieras compartir o en el chat o cuando subas las Sí, plataformas que habéis comentado de Con Consciente o Rural Citizen, pues, sí, pues me gustaría por echarle un vistazo. Y claro que bueno, sí. mientras tanto, a raíz de lo que había planteado Neus y Natalia, me había venido a la mente una frase de esa de carpeta de adolescente que decía, mi inglés es malísimo, ¿eh? Pero más o menos venía a decir, not all who are wandering are lost. Y tu wander es algo como que vas divagando por ahí, ¿no? Y dice, bueno, no es que estoy perdido, pero estoy buscando, ¿no? Pero que Eso como no es. dices, pobre hombre, pobre mujer que anda por ahí, no, no, lo que estoy haciendo es buscar y de un sitio por otro, ¿no? Y bueno, me gustó en línea con lo que estaba diciendo. Muy bien, muchas gracias, Javier, por tu aporte. Olivia está terminando una reunión, pero nos está oyendo y nada, le ha gustado también el cambio hacia el lado social. Nada, os voy a compartir un par de invitaciones más para seguir este caminar con conciencia. No nos adaptemos a la energía de los lugares, sino que la cambiemos, ¿no? Eso para mí es... Y algo que también que a mí me ayuda cuando estoy como en un momento bajo, que es que una única gota de luz ilumina una habitación entera. Si estás a oscuras y abres un poquito la persiana, ilumina un montonazo. Y en cambio es más difícil hacer de noche el día, ¿no? Entonces que cuando veamos tanta energía negra, que veamos que al revés, que no nos va a opacar, que es muy difícil tapar el sol, ¿no? Y bueno, a mí me ayuda mucho como esa metáfora para decir, no, 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 con un poquito de esperanza volvemos a iluminarlo todo. Y nada, acompañarnos, ¿no? Todo lo que hemos dicho de estas comunidades, dejarse acompañar. Yo os voy a compartir la propuesta de acompañamiento que tengo para líderes, por si alguno de vosotros siente que es el momento, también lo podemos conversar más adelante, pero para que sepáis un poco cómo lo hago, que creo que también puede inspirar como a que cada uno cree su propio acompañamiento. Y lo que suelo trabajar son planes de acompañamiento de 4 meses o 3 meses, dependiendo del nivel de coherencia, o sea, de definición del propósito. Si no lo tienes muy claro, vamos a parar primero para hacerlo. Y lo que hacemos son sesiones de cuidado y de acción. Vamos alternando cada 15 días. En todas trabajamos objetivos de acción, pero hay objetivos que son para cuidarnos. Entonces trabajamos ese desarrollo pleno desde la acción social, el desarrollo personal de nuevas habilidades como líder, pero también desde ese autocuidado o desde esa escucha individual. Vamos compensando esos dos tipos de objetivos. Trabajamos con metodologías de innovación ágiles, todas estas herramientas que nos enseñan en las grandes corporaciones a medir, OKRs,
Yo todo eso me lo llevo a mi área personal y me ayudan muchísimo. Herramientas de medición del tiempo también. A veces estoy trabajando para este proyecto que es personal, vamos a medirlo, vamos a saber cuánto le estamos dedicando, ¿no? Bueno, todo ese tipo de metodologías acompaño a los líderes con los que me voy cruzando a adquirirlas para adaptarlas a su propio desarrollo. Estas son las que decimos, las sesiones de cuidado, ¿no? De escucha, pero también de, oye, ¿qué es lo que no estamos atendiendo? Gestión de los conflictos, por qué estamos evitando, no desde un lado psicológico, sino desde el lado de la acción, que es desde el que yo acompaño. Que si necesitas un apoyo psicológico, pues te voy a acompañar para que llames a quien tengas que llamar, ¿no? Ese es un poco como el objetivo. Y desde esa empatía, desde esa confianza y desde ese respeto. Y luego acción. Necesitamos salir del letargo, accionar, ponernos a currar, a colaborar, no tener miedos y atravesar todos esos miedos y esas incertidumbres, sabiendo en los cuidados todas esas habilidades que tenemos y poniéndolos en acción. Cuanto más nos conozcamos y más sepamos las habilidades que tenemos cuando revisamos nuestro camino anterior, tenemos muchas herramientas para enfrentarnos a la incertidumbre y a lo que venga. Y eso es el camino del autoconocimiento, nos lleva a la autoestima. Y eso nos hace enfrentar la incertidumbre con muchísima más creatividad. No sé qué va a pasar, pero bueno, pues vamos a crearlo, ¿no? Y ahí cambia como el enfoque hacia el futuro incierto. Este es un poco como el planteamiento que yo hago de los temas. Esto es el acompañamiento individual que estoy haciendo en algunos casos como a líderes, pues ya sean de equipos que a veces no tienen el apoyo que necesitan para transmitir ese liderazgo con valores al proyecto que están liderando, o personas que simplemente quieren dar un giro en su vida y generar un impacto en su propio entorno. A lo mejor tu propósito es ser referente para tu hijo. Pues es que no sé qué mayor propósito si eres madre que eso, ¿no? Bueno, pues se pueden trabajar desde muchos ámbitos. Tengo diferentes formas de este acompañamiento, según quieras un pago, un único pago. Bueno, todo eso se habla más adelante cuando, si sientes que es tu momento, tenemos una llamada y lo vamos haciendo. Este material para mí es el resumen de esos 7 pasos que os he compartido para definir un propósito. Está hecho con muchísimo cariño, son reflexiones, preguntas, vamos a meternos en el bosque juntas, vamos a ir a nuestras raíces. Está en mi web, si queréis descargar la guía, os va a ayudar, si seguís todos los pasos, a tener ese propósito. ¿Vale? Como sé que a veces es complejo y que nos cuesta, lo que voy a hacer la semana que viene, el jueves, voy a hacer una sesión de 2 horas para trabajar esta guía. Así que la semana que viene vamos a ir paso a paso viendo esos puntos de la guía y abriendo diálogo como hoy, ya más pausado porque vamos a tener más tiempo, que van a ser 2 horas, para decir, vale, ¿en qué punto te encuentras de tus habilidades, de tus hitos de aprendizaje, del entorno donde quieres impactar, de tus referentes? Vamos a tocar algunas cosas que hemos visto hoy también de liderazgo, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la búsqueda de propósito, ¿vale? Que es el inicio para salir de la oscuridad del bosque, saber hacia dónde vamos. Es como ese mapa que nos va a ir guiando. Y bueno, y aquí que sepáis un poco pues, más de mí, de lo que he estado haciendo en los últimos años, parte de todo lo que habéis visto ahora es un contenido que no es que sea nuevo, es que yo ya lo estoy implementando en otros programas, ¿no? Y estuve durante 2 años acompañando a líderes, por ejemplo, en Vodafone, líderes internos, personas que a lo mejor habían perdido la motivación laboral y que la propia compañía quería que fueran agentes de cambio social dentro de su compañía. Entonces creamos este programa de acompañamiento de reconocer las habilidades y desde ahí empezaron a aportar su talento a su entorno, que en ese caso era esa empresa. Sé que algunos luego decidieron cambiar de lugar, pero bueno, el camino del autoconocimiento a veces te lleva a dejar donde estabas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, esa experiencia dentro de una gran compañía me hizo también romper muchos prejuicios a veces de dónde están esos agentes de cambio. Están en todos los lugares, ¿no? Y a veces no tienes que poder cambiar el mundo, sino con que cambies tu departamento y entregues ahí todo lo que tú tienes, ya es tu labor, ¿no? O tu misión. Y me gustó mucho hacerlo y por eso siempre pongo esta foto de ejemplo, porque me lleva mucho a eso, que los líderes de agentes de cambio están en todos los entornos y que solo necesitamos esa guía y esa mano para poder desarrollarnos. Estos son algunos de los testimoniales de ese programa, ¿no? Y sobre todo, pues eso, cómo conocerte para
tener más confianza en ti misma y dirigir tu vida. Nada más. Seguimos aprendiendo. Yo intento por todos los canales. Estoy aventurándome con un podcast, a ver si me atrevo. Bueno, vamos, porque esa es otra, uno, descubrirse, probarse, ¿no? Pues ya en Instagram vamos compartiendo, en LinkedIn también voy compartiendo encuestas y reflexiones. En el Sendero los sábados os mando un mail y luego la biblioteca de recursos para seguir nutriéndonos, que algunas de las cosas que han salido hoy aquí también van a ir para la biblioteca, que también, pues eso, si te inscribes a la newsletter vas a tener acceso pues a algunos documentales que recomiendo, libros que a mí me han marcado y que bueno, que me ayudan a volver a ellos también cuando no sé qué hacer o me quiero entretener. Oye, pues voy a buscar algo que me entretenga, pero que también me nutra de alguna forma. Nada más, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Mira, Neus, estás compartiendo por aquí. Si queréis revisar un poquito el chat, porque han mandado algunos enlaces. A vuestra disposición, podéis escribirme por todos los canales. La semana que viene seguiré dando la turra por aquí. Si a alguno le apetece venir, pues ya sabéis dónde estamos. Y lo demás, a seguir caminando con esperanza, con propósito, con acción, con amor. Y a por ese, mañana que es jueves, a por ese jueves maravilloso que nos espera mañana. Y primero acabar bien en la sesión de hoy. Así que nada, nos vemos muy prontito. Un abrazo, si queréis decir algo, pues ahora es el momento. Un súper Nada abrazo, más. muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Gracias. Nos vemos en Gracias a otra. todos. Saludos. Luego. Chao, Buen día. muchas gracias. Adiós.